Voy a transferir la palabra al maestro Oviedo, Adán Oviedo, para que haga uso de su tiempo. Adelante. Muchas gracias, doctor Villa. Primeramente quiero agradecer la invitación para participar en este foro al abordar un tema de trascendental importancia para el futuro del país y que tiene por objeto promover, como ya se mencionó, una articulación adecuada entre la demanda y la oferta del conocimiento y la tecnología. Mi participación en este foro la he titulado La nueva generación de geocientíficos. ¿Cuáles son las competencias que necesitan los nuevos geocientíficos para desarrollar los hidrocarburos no convencionales en el país? En el mundo se observa una demanda creciente de energía, principalmente asociada a la demografía y al crecimiento industrial en los países emergentes. Actualmente, el 60% de la energía consumida a nivel mundial proviene de combustibles fósiles y en México esta dependencia es del 90%. El consumo diario anual de combustibles fósiles en el 2013 es de 90 millones de barriles por día y para el 2025 crecerá a 102 millones de barriles por día. ¿De dónde provendrán estos combustibles fósiles? Considerando la pirámide de recursos petroleros, en donde en la cúspide están los hidrocarburos convencionales y en la base los no convencionales, vemos que por más de 100 años la industria petrolera ha explotado los recursos convencionales, es decir, aquellos que son de volúmenes moderados pero fáciles de desarrollar. También es reconocido mundialmente que la era del petróleo fácil, es decir, el convencional, está llegando a su fin y hoy la explotación de estos recursos coexiste con aquellos provenientes de los no convencionales, es decir, aquellos que están caracterizados por inmensos volúmenes, pero muy difíciles de desarrollar, como es el caso de shale gas, shale oil y los hidratos de metano. Para explotar estos recursos no convencionales, al menos dos factores son críticos: precios que reditúen en las inversiones y, por supuesto, el desarrollo y la implementación eficiente de tecnología. En términos volumétricos, según las cifras de la Agencia Internacional de Energía, se tienen 1.653 mil millones de barriles de petróleo crudo equivalente de reservas probadas de hidrocarburos convencionales. Adicionalmente, se tienen cifras de 5.700 trillones de pies cúbicos de gas en plays de shale y estimaciones preliminares de 700.000 trillones de pies cúbicos de gas en hidratos de metano. Es decir, existe una base de recursos convencionales y no convencionales muy vasta para al menos desarrollar paralelamente tres actividades o tres acciones. En primer lugar, asegurar el suministro de energía a nivel mundial. En segundo lugar, migrar a una generación de energía menos agresiva al medio ambiente a través del uso sistemático del gas natural. Y finalmente, desarrollar esquemas de transición energética para el uso de energías limpias. Migrar a un crecimiento mundial sustentable a través de la implementación paralela de estas tres etapas, tanto para la explotación de los recursos como para generar conocimiento, ciencia, que permita el desarrollo tecnológico, es decir, investigación aplicada, y la innovación en el sector industrial de los hidrocarburos, es un reto a nivel mundial y México no debe estar ajeno en este asunto. En nuestro país se han producido 55.000 millones de barriles de petróleo crudo equivalente, se tienen reservas de 44.000 millones y recursos prospectivos por 54.000 millones. Adicionalmente, se han estimado, como ya se mencionó, recursos prospectivos del orden de 60.000 millones de barriles de petróleo crudo equivalente en el caso medio. Si consideramos fija la producción y la inversión, así como la transformación en producción de estas reservas en el tiempo, considerando probabilísticamente la ocurrencia y la comercialidad de ellos, tenemos entonces capacidad de producción petrolera para al menos los próximos 60 años. La pregunta es entonces, ¿cómo vamos a monetizar esta gran riqueza petrolera para el crecimiento sustentable del país? Sin duda, la inversión es un elemento importante, así como el precio de los hidrocarburos y los regímenes fiscales, pero quiero enfatizar en los factores internos que le permiten a una empresa o a un país ser o mantener una actividad industrial petrolera rentable. Y estos factores internos tienen que ver con la administración del conocimiento, que gira alrededor de tres elementos importantes: la gente,
la tecnología y los procesos. Pemex ha sido un eficiente generador de riqueza para el Estado mexicano, sin duda. Sin embargo, nuevos y crecientes retos están en la agenda ya para la exploración y explotación de los recursos petroleros no convencionales. Para ser competitivos en esta nueva etapa, me enfocaré aquí en los aspectos tecnológicos y de capital humano. ¿Cuáles son los nuevos conocimientos, competencias, habilidades que requerirán los nuevos geocientíficos? Y al decir geocientíficos, incluyo los topógrafos, los geólogos, los geofísicos y los ingenieros petroleros. ¿Cuáles serán estos nuevos conocimientos que deberán tener estos nuevos geocientíficos para la segunda veintena del siglo XXI? ¿Cuáles son los temas de investigación, investigación aplicada, el desarrollo tecnológico, la asimilación tecnológica y la innovación tecnológica que México deberá agendar para construir capacidades propias en el corto, en el mediano y largo plazo? Veamos este aspecto desde los dos tipos de recursos no convencionales, los plays de shale y los hidratos de metano. Para el shale gas, actualmente el reto tecnológico para México es asimilar e innovar las prácticas de perforación horizontal, terminaciones múltiples, fracturamiento hidráulico extensivo, la logística para reducir el impacto ecológico de las operaciones y caracterizar los sweet spots de los shales a través del uso de atributos sísmicos, de azimut completo y multicomponente, así como la aplicación de la quimioestratigrafía en la caracterización de las rocas. Una mención muy especial en el tema de shale gas es lo concerniente al diseño e implementación de esquemas modulares móviles para refinar y procesar los hidrocarburos in situ o muy cercano a las fuentes de producción asociados a los shale gas. Un gran reto de investigación que aún persiste en los no convencionales del shale para la industria es el tema del desarrollo de fluidos sustentables para el fracturamiento hidráulico y o el uso de gas como elemento sustituto para estas operaciones. El conocimiento asociado a estos temas, evidentemente, deberá incorporarse a los programas académicos de las instituciones de educación superior de ciencias de la tierra y adicionalmente es importante dotar de competencias soft a los nuevos ingenieros para que estén preparados a trabajar en un ambiente de mucha competitividad y de mucha interdisciplinariedad en la actividad. Estas habilidades soft que se requieren serían evidentemente trabajo en equipo, trabajo a distancia, técnicas de solución de conflictos y técnicas de comunicación eficientes. Esto dado que en el mundo real, insisto, es una regla la multidisciplinariedad para abordar esta compleja tarea de la prospección y explotación de hidrocarburos. En el caso de los hidratos de metano, a pesar de que las investigaciones mundiales iniciaron en 1982, el avance ha sido lento debido a los volúmenes de recursos convencionales y ahora de shale gas disponibles en el mercado. Para el caso de México es necesario realizar, antes que nada, una primera estimación de los volúmenes asociados a los hidratos de metano. En este caso de los hidratos de metano, algunos de los temas para investigaciones puras y aplicadas son entender la ocurrencia y acumulación de estos hidrocarburos, entender la habitabilidad preferente de los hidratos de metano, entender los factores físico-químicos que controlan el comportamiento disociativo de los hidratos, diseñar herramientas, criterios y software que permitan a través de sísmica y registros de pozos la identificación de zonas de alta saturación de hidratos, diseñar herramientas y técnicas de perforación para asegurar la caída de presión en la boca del pozo que facilite la disociación del metano de su estructura cristalina que lo contiene, diseñar procesos que controlen el escape del metano al medio ambiente durante la explotación y desarrollar simulaciones numéricas para entender el comportamiento del yacimiento de los hidratos de metano. Para la formación de las competencias, conocimiento y la tecnología en este tema, México deberá incorporarse por medio de sus instituciones de investigación superior como el Instituto Mexicano del Petróleo, el Instituto de Investigaciones Eléctricas, el CICESE, el CINVESTAB, el Centro de Investigaciones de Matemáticas Aplicadas de la UNAM y sus universidades, la UNAM, el POLI, la UAM, etcétera, y sus principales operadores de la industria, Pemex y CFE, al menos los estatales, debe incorporarse a los diferentes programas de investigación y consorcios mundiales en el tema. Por ejemplo, existe un consorcio que se llama Gulf of Mexico Joint Industry Project, liderado por Chevron,
con la participación de otras empresas y la DOE, para definir la metodología de estimación volumétrica y riesgo de los hidratos de metano. Existe otro consorcio dirigido por la DOE, el Servicio Geológico de los Estados Unidos, BP, y varias universidades americanas y canadienses para evaluar la producibilidad de los hidratos de carbono. Existe otro proyecto que se llama Arctic Alaska Project, liderado por ConocoPhillips, para evaluar las técnicas de inyección de CO2 para la explotación del metano. Adicionalmente, existen programas académicos relacionados con el tema en las universidades de California, en el Scripps Institute, en el Florida State University, en Columbia, en Rice, en Wood, World Oceanographic Institute. Estamos a tiempo para incorporarnos en esta nueva tendencia de investigación mundial asociadas al sector energía. Sin duda, evidentemente se requiere una definición, coordinación y ejecución intersectorial en esta iniciativa. Será un largo y excitante recorrido hacia el futuro. Será un gran placer y una gran experiencia caminar juntos muchos de nosotros en esta experiencia. Muchas gracias. Muchas gracias, ingeniero Adán Oviedo, director de Comesa, por sus propuestas, por algunas de las definiciones que deberán seguramente ser parte de las nuevas competencias de la formación de ingenieros en el futuro, en ciertos recursos no convencionales y, por supuesto, temas de investigación y desarrollo que se tendrán que desarrollar a futuro también. Vamos a terminar esta ronda con el ingeniero Antonio Álvarez Moreno. Le doy la palabra entonces. Gracias, doctor. Gracias por la invitación, Gaby. Pues ya, ahora sí que se ha hablado de todo en cuestión de energía, pero no hemos hablado más de lleno en términos de Pemex en relación a la utilización de la Sociedad Científica de México. Si hacemos una vista de las inversiones que hace Pemex en términos de petrolera a la investigación y desarrollo tecnológico, pues hablamos del orden de los 200 millones anuales, mientras que Shell invierte 1.200 millones de dólares, Petrobras 800 millones, BP también del orden de 800 millones. Pero el contar con los recursos no significa que vamos a tener éxito. Si no hacemos una reconversión o reingeniería de cómo aprovechamos esos recursos. De tal manera que hoy a Pemex pues se le exige cumplir con normatividades ambientales, de calidad, la utilización de nuevas tecnologías, todo enfocado también al cambio climático, al ahorro de energía, pero algo muy importante, la eficiencia operativa. Hoy en día somos muy cuestionados en nuestra operación, pero también es cierto que la estructura en la que hemos venido operando en términos de utilización de la ciencia y la tecnología para el desarrollo de esta área, bueno, pues también vemos que requerimos de cambios sustanciales. De tal manera que en términos de áreas estratégicas, bueno, pues ya se habló bastante de ellas, no voy a repetir, Pemex Exploración y Producción, Pemex Refinación, Pemex Petroquímica y Pemex Gas y Petroquímica Básica, pero sí es importante en relación al tema que nos ocupa, hablar de que Petróleos Mexicanos es una empresa integral y desde el punto de vista integral debemos de ver los problemas o retos integralmente, cosa que no lo hemos venido haciendo. De tal manera que del plan de negocios sale el programa estratégico tecnológico y de ahí se deriva todo el desarrollo y proyectos tecnológicos. Pero no lo hemos visto en forma integral, de tal manera que emitimos solicitudes de demandas de proyectos específicos, pero no integralmente. Sin embargo, cuando salimos a publicar estas necesidades, pues también vemos la falta de participación precisamente de los consorcios que deben de darnos el resultado a esta demanda o a este reto que hoy tenemos. De tal manera que en este cambio proponemos que debemos de ir hacia una plataforma tecnológica. En esta plataforma debe quedar plasmado integralmente los grandes temas estratégicos de Pemex, de tal manera que de ahí partamos
a contar con subplataformas para tener un control de todo lo que requiere Petróleos Mexicanos en términos de apoyos tecnológicos y de innovación. Ello nos permitirá ver globalmente las necesidades que la empresa requiere, desde la investigación aplicada, el desarrollo tecnológico, la asimilación y validación tecnológica, el escalamiento y el lanzamiento de mejoras y optimización para cumplir con nuestros objetivos. Paralelo a ello, tenemos que llevar la formación del recurso humano especializado, pero de igual manera tenemos que apoyar con infraestructura y equipamiento a los centros de investigación para que nos den ese servicio que requerimos. Estas plataformas las estamos iniciando a través de los mapas de ruta tecnológica para poder conocer en qué momento y qué requerimos de la investigación y de la innovación tecnológica para poder cumplir con la estrategia a corto y mediano plazo, las tendencias de mercado, los requerimientos específicos de tecnología, las tecnologías alternativas que hoy ya hay en el mercado y que también hay que aprovecharlas, pero también lo importante, las fuentes de financiamiento, de dónde van a provenir y también cómo vamos a solicitar que se integren los grupos que nos van a cumplir con esta demanda. De tal manera que al tener un coordinador de alguna de las plataformas tecnológicas, por ejemplo, crudos pesados, pues pudiéramos hablar desde su inicio, desde el problema de asfaltenos, viscosidades, el problema de transporte, todo lo que ya se ha hablado, hasta el consumidor, todo el proceso que lleva, pero bajo una plataforma que tengamos una visión integral del problema. Para ello, pues se ha desarrollado el tema de los fondos sectoriales a través del CONACYT y CENER para poder aplicar los fondos que hoy tenemos y que la propia Ley de Derechos ha establecido que se deben destinar el 0.65% de la cantidad de crudo y gas extraído para asuntos de investigación y desarrollo tecnológico. De tal manera que estos recursos que hemos tenido precisamente por no ver el problema integralmente han sido desaprovechados y los recursos se quedan y no avanzamos. Tenemos que cambiar la forma de cómo llegar a que tanto los centros de investigación, universidades, empresas, tecnólogos puedan acercarse a nosotros y poder contribuir a ese desarrollo. Yo quiero terminar con una frase que dice que una gran caminata se inicia con el primer paso. Varios de los que estamos aquí somos actores principales para dar el primer paso. Démoslo. Gracias. Muchas gracias, Antonio. Hemos prácticamente agotado el tiempo que teníamos tanto para la parte de las presentaciones puntuales como de abrir el micrófono y tratar de tener algunas apreciaciones adicionales. Nos quedarían, si no tienen inconveniente, los someto a su consideración de que pudiéramos terminar a las 2:30, nos quedarían prácticamente 10, 11 minutos para acabar. Le voy a dar la palabra a Leopoldo Rodríguez, que está desde hace ratito muy nervioso porque seguramente está incentivado por comentar algunos aspectos de lo que aquí ha salido para que haga algunos planteamientos en relación al tema. Muchas gracias, doctor Villa. Bueno, en realidad muy motivado por todo lo que he escuchado, lleno de conceptos muy ricos. Sin embargo, y con la cachucha de asesor de la coordinación del foro, quisiera enfatizar que tenemos un problema. Una de las metas que estamos buscando en el foro es darle la mayor sustancialidad posible a la propuesta del PECITI, del nuevo PECITI que corresponde elaborar, ¿verdad? Una hipótesis sobre la cual se ha querido trabajar en el foro es poder
plantear programas y proyectos lo más específicos posible que permitieran hablar con la Secretaría de Hacienda en un lenguaje de productividad económica. Realmente, bueno, pues hasta este punto todavía no lo estamos logrando, nos está costando mucho trabajo. A lo largo de esta sesión, pues sí se han planteado algunas posibilidades que nos llevarían a definir proyectos específicos. Toño del Río habló mucho de la formación de los recursos humanos, que fue respaldado posteriormente allá por don Adán. Marcelo Lozada también habló de esto. Toño del Río habló de algo que podría ser un proyecto, que es la optimización hasta el rediseño de las redes de transmisión, que es un tema hipercrítico, ¿verdad? El ingeniero Álvarez Moreno se refirió ahorita a la posibilidad de ir hacia plataformas tecnológicas, apoyarse mucho en técnicas de gestión como el road mapping, ¿no? Bueno, sobre eso podemos construir algo. Yo les pediría a todos los participantes, como en el fútbol americano, ¿no?, un segundo esfuerzo, a ver si nos ayudan a identificar algunas iniciativas más específicas, darle forma a algunos de esos planteamientos que están formulándose, a ver si podemos enriquecer la propuesta del foro alrededor del PECITI. Hay mucho todavía por hacer, ¿no? Necesitamos ser más precisos en la identificación de oportunidades, ¿no? Y yo creo que aquí hay una oportunidad increíble con el trabajo que ya lleva avanzado la Subsecretaría de Planeación Energética de la Secretaría. Allá hay muchos elementos que se pueden aprovechar para aterrizar un poco más, ¿no? Yo simplemente voy a tomar rapidísimo un par de ejemplos. En el caso de la energía eólica, bueno, pues cualquiera que haya estudiado al paso del tiempo la descripción de la plataforma tecnológica europea en la energía eólica, se encuentra con una situación muy paradójica, ¿no? Estos amigos, vistos como conjunto, son el líder mundial, tienen poco más del 82% del mercado mundial de generadores eólicos. Es un dominio aplastante, ¿no? De hecho, los Estados Unidos vienen en franca decadencia en ese tema, ¿no? Vienen a la baja, ¿no? Probablemente haya países como China, etcétera, que surjan, pero hoy por hoy no hay nadie que se les ponga el tú por tú. Paradójicamente se sigue encontrando uno con la situación de que los mismos europeos dicen, híjole, hemos tenido una presión tal por objetivos de corto plazo, de mejorar costo, mejorar eficiencia, pero de corto plazo, que ni siquiera le hemos entrado de lleno a la investigación fundamental. O sea, no le hemos entrado a identificar qué nuevos materiales, qué nuevos procesos, qué nuevos diseños. Por ejemplo, no hemos salido del concepto de turbinas con eje horizontal. Entonces, y bueno, una parte del desarrollo va muy atrasado en relación, ¿no?, que es la parte de lo que llaman el offshore, ¿no? Y dice uno, hijos, esos cuates tienen el 80 y tantos % del mercado mundial, están insatisfechos y no le han entrado a una investigación más básica. Se pregunta uno dónde debemos estar nosotros, ¿no? Claramente hay la oportunidad, porque así lo han planteado los propios europeos, de participar en sus plataformas a través, claramente lo señalan, ¿no?, de proyectos planteados en el marco del FP7, que gracias al proyecto que se hizo con los europeos hace unos pocos años, ya nos encaminamos a entender
cómo participar ahí, pero que realmente todavía no lo aprovechamos, ¿sí? Entonces ahí hacía el doctor Villa la pregunta, ¿por qué nosotros no hemos tenido el éxito que han tenido otros países como Brasil, probablemente incluso Chile? Y yo creo que la respuesta es clara. Ellos han tomado la ruta de buscar eficiencia, no se han metido propiamente a la innovación, a cosas más fundamentales, ¿no? Entonces, aquí hay una reflexión muy crítica para nosotros, ¿no? ¿Qué es lo que queremos o podemos hacer? Nuevamente surge el sabor de boca que se nos quedó desde que negociamos el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, que intentar hacer esto en la región nuestra no es fácil. El imperativo del libre mercado, con todo lo que esto trae consigo, nos hace difícil. No existe un diseño de esfuerzo público como las plataformas tecnológicas europeas, ¿no? Ahí hay que rascarse para hacer contacto con las empresas que realmente están involucradas. Hay una alternativa que es el incorporarnos por la vía de los contactos profesionales directos. Hace pocos años el doctor Villa me sacó de una contingencia, que es que la Academia de Ingeniería de Estados Unidos nos había invitado a participar en un evento muy importante que realizan todos los años, que le llaman Frontiers of Engineering, ¿verdad? Donde es un marco donde se dan estos contactos a nivel personal que son a menudo muy fructíferos en el ámbito de esta zona con estos criterios de libre mercado. Desgraciadamente no logramos salir del primer compromiso gracias aquí al apoyo del doctor Villa, pero ya no le seguimos, caray. Entonces dice uno, bueno, ¿cómo le hago? ¿No? Lo que es cierto es que está muy, por ejemplo, tomando el caso del eólico, en donde si quisiéramos desarrollar una turbina nueva desde cero, grassroots, ¿en qué nos vamos a basar? ¿Dónde está nuestra ventaja competitiva si esos cuates tienen más del 80% del mercado y aún ellos están con ese predicamento, ¿no? Entonces, les podría narrar otros ejemplos donde sí se puede dar, pero ese es el tipo de reflexión, y yo invito mucho con la convocatoria de la Secretaría a que entremos en este ámbito de reflexión en paralelo con la invitación que les estoy haciendo a ayudarnos a identificar proyectos más concretos. Perdón, ¿eh? No, muchas gracias. Le voy a pedir a mi amigo Fernando si nos permite, porque creo que ya tenemos que acabar en 3 minutos y entonces ya se nos ha agotado el tiempo por las condiciones de la misma locación y eso. Simplemente, primero haría un agradecimiento a todos, a todas, por asistir a esta convocatoria que el Foro Consultivo les ha hecho. Difícilmente en un par de horas podríamos tener conclusiones en relación a un tema tan complejo como es el tema energético, y obviamente en cómo este tema debe repercutir, por supuesto, en una política de largo aliento en ciencia, tecnología e innovación como el que se pretende desarrollar. Pero sin duda, a partir de algunos de los elementos aquí planteados, el personal del foro ha sido muy eficiente, entonces ya hay un resumen de cada uno de los elementos que se han propuesto, que por supuesto no lo voy a leer, es un resumen en cada uno de los temas que va orientando el trabajo que decía Leguero Rodríguez para ir proponiendo, discutiendo en el programa sectorial los principales elementos que deberían de contener una política científica y tecnológica. Por supuesto, parafraseando a uno de los que intervino como Gerardo Gil, entiendo, en el documento de Comexi, uno de los participantes muy conocido en el campo petrolero decía: el destino ya nos alcanzó.
Y yo esperaría efectivamente, adicionado a esto, que efectivamente nos haya alcanzado y que este cúmulo de circunstancias diferentes a las que teníamos quizá hace unos años, presionantes en términos del posicionamiento que ha hecho la propia Secretaría de Energía y que ha explicado ampliamente en términos de los puntos débiles que tiene el sector energético en nuestro país actualmente y lo que le espera en los próximos años en función de la esperanza en el crecimiento económico, el crecimiento de la población, la demanda de servicios, etcétera, que ahora esa frase se vuelva lapidaria para nuestro país y que se convierta en un elemento de reflexión para la instrumentación decidida de políticas públicas relacionadas al tema energético, pero por supuesto y de manera particular como le interesa al Foro y a CONACYT y al Gobierno Federal en el tema de ciencia, tecnología e innovación. Y ahí tiene que ver mucho de lo que aquí se ha comentado. Si la investigación no está orientada, alineada, y eso dificulta los esquemas de interacción entre la empresa y la academia, pues esto va a seguir existiendo en los próximos años. Si la definición del uso, apropiación, gestión de conocimiento de las empresas del ramo productoras de energía no está clara, entonces difícilmente vamos a tener una capacidad científica que pueda ayudar al sector energético. Si vamos a seguir comprando tecnología o ser seguidores o intentar de alguna manera comprar de manera inteligente, pues difícilmente los resultados de los grupos de investigación, de los centros de investigación del sector o de las instituciones de educación superior y los centros públicos de investigación difícilmente van a poder ser aterrizados dentro de la propia empresa en términos genéricos. Por supuesto, la recomendación que ha salido de aquí de tener presente si hay algún elemento que pueda caracterizar a una universidad o un centro de investigación es justamente que deben de ser previsores al cambio. Si esto no estamos previendo el tipo de competencias que se van a requerir en el futuro para el desarrollo de fuentes de energía convencionales, no convencionales, etcétera, no estamos haciendo la tarea y tenemos que abordar ese tema. Si no estamos definiendo con mayor claridad el rumbo en las áreas de investigación prioritarias que le den posibilidades de mejorar las líneas de negocio a las empresas del ramo, entonces estamos haciendo mal la tarea. Por eso, por supuesto, el reto es enorme. Yo espero que sepamos concretar en una buena propuesta ante la sociedad de un buen programa de ciencia, tecnología e innovación en el tema de energía y que veamos los resultados en N años. Como aquí en México descubrimos todo cada 6 años, pues a lo mejor nos vamos a reunir en 6 años para ver qué ha avanzado. Así que con esto les agradezco en nombre del foro. Quiero agradecerle a Tere Viana, a la doctora, quien de manera muy dedicada se puso a escribir las principales preguntas, que agradecemos a todos los que están en el chat, que no hubo tiempo, por supuesto, de abordarlas, pero que de alguna manera, en términos de lo que aquí se ha comentado, fueron tocándose, aunque sea de manera parcial. Así que muchas gracias en nombre del Foro Consultivo y que tengan ustedes muy buena tarde.